Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la segunda mesa de este evento, que es la informalidad rural. Yo soy Mabel Cáceres, periodista del Búho, un sitio web en Arequipa, y agradezco al Acuerdo Nacional haberme invitado para este importante evento. En esta mesa en este panel hay diversidad de puntos de vista para abordar este tema. De izquierda a derecha voy a presentarlo: César Guañiz Vigo, gerente de la Junta Nacional de Usuarios de Riego del Perú. Luego está el doctor Javier Higuíñez, doctor en Economía, representando a la academia. A mi izquierda, dije mal, ¿no? A mi izquierda, Cristian Barrantes Bravo, viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y de Riego. Luego, Giovanna Vázquez Luque, gerenta de la Convención Nacional del Agro Peruano. Y más a la izquierda, Daisy Heidinger Ceballos, directora nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Vamos a tener una primera ronda de presentación de cada uno, pero especialmente de su punto de vista en relación a este tema que nos convoca, que es la informalidad rural. Comenzaríamos con César Guañiz. Él es asesor de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, REMURPE, abogado agrarista, dedicado al litigio en Derecho Penal y magíster en Gestión Pública. Nos habla como gerente de la Junta Nacional de Usuarios de Riego del Perú. Adelante. Muchas gracias. Buenos días con todos, con todas. Gracias por la invitación, doctor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, a los cibernautas también que nos están viendo y oyendo, y a cada uno de los amigos y amigas que nos acompañan en esta sala. Partimos de dos premisas importantes para hablar de la informalidad rural. Decimos que la informalidad total en el país es el 75% y el 95% de informalidad rural. Y cuando hablamos de informalidad, estamos hablando un sinónimo de pobreza. Lo rural está ligado a la pobreza y a la informalidad. Y cuando hablamos de formalidad, estamos hablando de la gran empresa. Y nos damos cuenta y nos preguntamos, entonces, ¿qué ha cambiado en estos últimos 30 o 40 años? En el sector agropecuario hay dos caras de la moneda marcadas, y esto es a modo de diagnóstico. La agricultura familiar y la agricultura de agroexportación. Cada uno con sus ventajas. La agricultura familiar tiene ventajas importantes como agua, extensión de tierras, los mejores climas y su gente pujante para poder trabajar. El sector agroexportador, alta productividad, acceso a los mercados, tecnología del conocimiento y la formalidad. Y allí el sector agroexportador hablamos que tiene resultados importantes. Genera empleo descentralizado, eso es, creo, notorio. Está conectado al mercado mundial, hay grandes divisas que se generan para el país. Este año entiendo que se está llegando a los 10.000 millones de dólares. Acceso al riego tecnificado, actividad económica descentralizada, por lo tanto se concluye en un factor de riqueza y prosperidad. Pero a modo de diagnóstico, el sector de la agricultura familiar, que es el que produce para la canasta familiar, para los mercados, para las familias de los peruanos, tenemos brechas enormes, escasa tecnología del conocimiento, escasa calidad de infraestructura, bajo acceso al riego tecnificado, el tema del capital crediticio, capital de trabajo, tierra sin título de propiedad, derechos de uso de agua, acceso limitado al mercado. Y eso, diagnóstico breve, pensamos que es importante aterrizarlo
desde la parte normativa y las políticas de Estado. La madre del cordero es la Constitución política, el artículo 88 que determina cómo va a caminar el tema del desarrollo agrario en el país, es un tema a analizar. Pero luego tenemos como acuerdo nacional, trabajado desde hace ya bastante tiempo, el tema de las políticas de Estado, la número 23 y la número 15. Y ahí debemos plantearnos objetivos claros, que desde la agricultura generemos la alimentación saludable para el pueblo, para nuestro país, pero que también tenemos todas las condiciones para poder decir que desde la agricultura familiar, cubriendo las brechas que se ha mencionado, podemos convertirnos en una potencia mundial de alimentos. Es una gran oportunidad para enfrentar la pobreza, la generación de empleo y las divisas que necesita el país desde la agricultura familiar. Y planteamos medidas transversales y verticales. Medidas verticales como la seguridad hídrica. Hay que garantizar la disponibilidad hídrica, masificar la tecnología del riego. Una propuesta vertical, la tecnología, la productividad, donde tenemos que ver los servicios complementarios, el acopio, el procesamiento, la industrialización del campo. Y los mercados, que no se diga. Fortalecer el acceso a los mercados, y ahí tenemos que trabajar mucho en la regularización, en regular lo que nosotros hemos denominado el intermediario buitre, quienes de alguna forma utilizan y enganchan a los productores con el capital usurero, que les dan dinero para enganchar su producción, y el mercado 20 céntimos la papa en chacra, pero llega acá al mercado a 2 soles, a 3 soles, y es el intermediario que se queda con la ganancia y el trabajo de nuestra gente. Voy terminando. Y los temas de propuesta transversal que tiene que ver con todo el enfoque. Uno es el sistema financiero agrario. Tiene que haber un tema adecuado. Nosotros, los agricultores, nos hemos adecuado al sistema financiero, pero no el sistema financiero se ha adecuado a nosotros. Y ese es un tema a discutir que lo hemos desarrollado en trabajo maratónico y con las bases. Y la reforma institucional del Midagri. Siempre hemos venido diciendo, no solamente tiene que cambiar el nombre, sino hay que ver, y ahí tenemos propuestas de la reforma institucional del Midagri, que tiene que ir en camino con el asociativismo y el cooperativismo, que ahora ya se ha reglamentado la ley de cooperativas, pero que tenemos que trabajar mucho más toda esta forma, porque cada una de las propuestas donde aterriza es en dos cosas. El motor es las propuestas, pero el carro, el vehículo que nos va a llevar es la institución. Pero más allá de eso también el tema presupuestal. Creo que con esas cosas sería importante ir avanzando, pongo sobre la mesa y vayamos conversando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el doctor Javier Iñiguez. Él es ingeniero electricista, doctor en economía, profesor emérito del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional y miembro de su comité consultivo. Adelante, doctor. Gracias, Mabel. Gracias, Max, y todos los miembros del equipo de la Secretaría por considerar que podría ser útil ser parte de este conversatorio y de este panel. Como es conocido, el tema rural como tal es un tema muy poco trabajado y en general menos aún cuando se lo intenta clasificar al interior de la discusión que existe sobre la informalidad. Tanto que hay una buena parte de los que estudian la problemática rural que no están nada satisfechos con el término de informalidad para dar cuenta de la compleja realidad, digamos, en el mundo propiamente rural. Si tiemblo no es porque estoy nervioso, por si acaso. Aún así me va a costar... Me va a costar domesticar mis páginas, pero lo lograré. Bueno, sí, esta falta de atención de la problemática rural es importante y me lleva, por supuesto, a ser especialmente cauto en cuanto a lo afirmativo que puedo ser en lo que sigue. Creo que lo principal serán, aunque no sea el tono,
lo principal serán las preguntas o el carácter de preguntas que son las que estarán implícitas incluso en aquello que no lo formule de esa manera. Sin embargo, lo rural es sin duda muy importante, absoluta y relativamente hablando dentro del país de diversas maneras, pero el poblador rural, mi impresión es que es a la vez un agente de su propio destino, un sujeto de iniciativa y de inversión y de actividad, y simultáneamente un blanco móvil. El poblador rural no se sabe exactamente dónde está, no se sabe exactamente qué hace, no se sabe si está en el campo o en la ciudad, porque las estadísticas sobre lo rural en el Perú son especialmente malas en el sentido no de que estén insuficientes o incorrectas, en el sentido de que no sean exactas, sino que lo peor que le puede pasar a la estadística rural en el Perú es que la gente las crea exactas, porque es en realidad una equivocación. Es una equivocación porque las ciudades que se clasifican como urbanas y rurales no tienen sentido dadas las cifras en juego. Entonces lo que tenemos es una diversificación agrícola en el mundo rural, agrícola y no agrícola, diversificación de cultivos, déjenme mirar, diversificación de alturas, diversificación de lugares en las cuencas en las cuales está ubicada la población, diversificación en el acceso a la infraestructura vial y de servicios, pluriempleo es parte de la realidad de ese mundo rural, tipos sectoriales de actividad distintos, agricultura, industria, comercio, etcétera, etcétera, transporte, categorías laborales distintas, en el mundo rural encontramos independientes, encontramos asalariados, encontramos temporales, ocupaciones de ida y de vuelta a lo largo de cada año. Espero pasar ya entonces la idea de que lo rural es un cajón desastre en ese sentido, no peyorativo, pero sí, digamos, diverso, con distintas racionalidades varias de si eres un trabajador de construcción civil durante unos meses o racionalidades diversas si es que eres parte de la cosecha y de la siembra de tu chacra o de la de tu familia. Entonces, son racionalidades también diversas, simultáneas, ¿no?, y sucesivas. Espero estarles enredando lo suficiente como para decir que el objetivo de lo rural es un objetivo, entonces, como ya supongo que debe ir quedando claro, para mí por lo menos, ¿no?, es un objetivo inasible, difícil de asir. Y entonces el mundo rural y el poblador rural o la pobladora rural, por lo tanto, por supuesto, también, ¿no?, es, digamos, poco asignable a una actividad o a un tipo de, digamos, principal de producción o de relación económica o política o cultural. Combina informalidad y formalidad también para seguir con la... Combina informalidad con delito, cualquier cosa que sea la informalidad, pero el delito nos suele ser generalmente un poquito más claro que la propia informalidad. En general, el debate con el ángulo de la informalidad, para mí muchas veces es un debate que termina siendo un poco aburrido. Termina siendo para mí aburrido porque siempre termina con una argumentación según la cual para mejorar la situación de los informales hay que informalizar a los formales o hay que fragilizar el estatus y la estabilidad de los formales. Una especie de tendencia a rebajar hacia abajo, ¿no?, la equiparación, ¿no?, y por lo tanto cuestionar la estabilidad, que va a ser un tema muy importante en lo que el minuto que me queda ahora para seguir diciendo algo. Por esta complejidad, lo que quiero proponer a la conversación es que la unidad de análisis que hay que usar, creo que es la familia. No es la unidad productiva, porque es la familia la gran organizadora de esta pluralidad tan diversa como la que he tratado de sugerir en mis términos anteriores. Entonces ese es mi primer punto casi conceptual, ¿no?, la familia como unidad de análisis y no la unidad económica, la chacra, ¿no?, como la unidad correcta. Y en términos teóricos, no es fácil encontrar una perspectiva. ¿Por qué? Porque el arte de los investigadores es en muchos sitios el arte de juntar cifras, es el arte de completar estadísticas, de subdividir la información en categorías, etcétera, etcétera, pero no es el arte
de la explicación de los porqués. Y entonces lo que yo creo, porque me parece más prometedor, es que hay pocas teorías sobre el asunto. Una de ellas que a mí me vuelve, y ahora al pensar en el panel también, es la teoría de la aversión al riesgo. La teoría de la aversión al riesgo, que la escuchábamos hace muchos años de Adolfo Figueroa, que en paz descanse, ¿no? Y que estuvo de moda en alguna época en la teoría más general de la economía, ¿no? Y que explicaría buena parte de estas fragmentaciones. Otra posibilidad es la teoría que está ensayando y explorando Richard Webb, ¿no? Sobre la conexión diversa, cultural, física, infraestructural, ¿no? Comunicativa, etcétera, etcétera, como la razón por la cual sucede algo muy curioso, que él suele rescatar y que nos tiene un poco desconcertados siempre, y es que hay más pobreza en el mundo rural que en el urbano, sin duda. Pero también es cierto que por ciertos periodos el mundo rural crece más que el mundo urbano, en el mundo de la informalidad, como le seguimos llamando a veces por flojera, ¿no es cierto?, en el mundo de la pequeña actividad económica, social, política de los agricultores. En cualquier caso, son preguntas que a mi juicio sí requieren más investigación y ojalá que estimuláramos más la investigación al respecto, porque falta enfoque, ¿no? Y no simplemente estadísticas que son muy malas, pero aún así no es lo peor que nos pasa con el mundo rural, sino nuestro, creo, desconocimiento de esa realidad. Entonces, quería terminar de esa manera, sugiriendo que la conversación también incluya, si se puede, no es un formato del todo favorable para exquisiteces conceptuales, pero de todas maneras sí aludir a que el tema de los porqués, las situaciones, sigue siendo bastante flojo, a mi juicio, bastante insuficiente, en el sentido de que más se requeriría investigar más sobre el asunto. Me quedo ahí, Mabel, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, ahora es el turno de Cristian Barrantes Bravo. Él es viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y de Riego. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer por la invitación y dar las disculpas de nuestra señora ministra Jennifer Contreras Álvarez, que lamentablemente no se ha sentido bien de salud y por ese motivo he tenido que participar aquí en su representación, pero ella tenía mucho interés de poder estar en este diálogo tan interesante sobre el tema de la formalidad. Solo para empezar, evidentemente, si hablamos, como se ha mencionado hace un momento, del tema de la ruralidad, claro, nosotros hace aproximadamente 40 años relacionábamos lo rural inmediatamente ligado a la agricultura, ¿no? Evidentemente ese modelo, como se ha mencionado, ha cambiado, la ruralidad es multidimensional, ¿no? Sin embargo, yo represento a un sector, que es el sector agricultura, y por lo tanto voy a focalizar mi participación referida específicamente a ese factor de lo rural, porque lo rural no se agota con el tema agrario, ¿no? Hay una multidimensionalidad muy grande, que no solo pasa, como se ha mencionado, ni siquiera por el tema productivo, sino también por el tema cultural y también las externalidades ambientales que genera lo rural, no solo en el país, que es muy importante por la biodiversidad que tenemos, sino en el mundo, ¿no? Pero centrándome un poco en el tema de lo que se ha mencionado, respecto específicamente al tema de la formalización, desde la gestión actual, uno de los aspectos que se ha tomado para mirar el tema del sector agrario es visibilizar fundamentalmente los principales factores que influyen en el desarrollo específicamente de la agricultura familiar y de los pequeños productores.
Y en ese sentido, uno de los primeros factores que se ha identificado, no lo hemos hecho nosotros, hay bastante información al respecto, es el tema de la seguridad de la tierra. No es posible un desarrollo sin tener seguridad de la tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo quisiera comentar que este año hemos tenido un avance importante, un avance interesante, porque encontramos en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego un par de proyectos, un proyecto que se llama PTRT3, ¿no? Es un programa de titulación de tierras, ¿no? Que venía gestionando desde el año 2016 y que en las gestiones anteriores no se había logrado titulación de tierras, se había logrado hasta el año 2022 9.000 títulos a nivel nacional, ¿no? Identificando los factores que hacían que este programa o este proyecto no saliera adelante, vimos que un gran tema era el tema de la vinculación con el gobierno regional y las capacidades de los gobiernos regionales en el tema de todo el proceso de titulación de tierras. Hoy puedo decir que a la fecha tenemos 29.000 títulos ya entregados, principalmente en la región Puno, una de las regiones que tiene una gran cantidad de productores agrarios, y tenemos una expectativa para este año de culminar con 48.000 títulos entregados este año en el país, donde están involucrados también entregas de títulos a comunidades nativas y a comunidades campesinas. Y por otro lado, en el marco de un proyecto específico en la región San Martín, este año se están entregando 8.000 títulos. Entonces quiere decir que este año el sector ha podido multiplicar por más de 6 el ritmo que tenía de trabajo en este tipo de proyectos, lo que da cuenta de nuestro interés por desarrollar este primer tema de la seguridad jurídica. Este año entonces tendremos más de 50.000 títulos entregados y se han hecho todos los pasos necesarios, porque los que conocen del tema saben que hay una serie de procesos, se han hecho todos los pasos necesarios para que el próximo año podamos lograr entregar 116.000 títulos de propiedad de la tierra a pequeños productores, ¿no? Esa es nuestra meta del 2024 y paralelamente lo que estamos trabajando es un modelo para que este tipo de proyectos se convierta en un proceso ya permanente, ¿no? Y que poco a poco podamos ir reduciendo las brechas que en otros momentos no se han logrado atender, estas brechas de la seguridad jurídica de la tierra. La seguridad jurídica de la tierra le permite al productor también poder ingresar a los espacios de crédito, a los espacios de financiamiento, ¿no? Y en ese aspecto creemos que es un punto fundamental. El otro aspecto que también quería mencionar es el tema de la seguridad hídrica, ¿no? Evidentemente vivimos en un país en el cual está catalogado como uno de los 10 países más vulnerables frente al cambio climático y por lo tanto necesitamos tener una mirada muy clara sobre el tema de la gestión del agua. Lo vemos en este tiempo, ¿no? Hemos visto años, casi 4 años de déficit hídrico en el sur del país. Estamos en un fenómeno del Niño en el cual hemos tenido la presencia de exceso de lluvias en el norte, probablemente en este verano tengamos otra incidencia así y por lo tanto tenemos que trabajar el tema de la seguridad hídrica, que no es un tema, al igual que la seguridad jurídica, que se puede trabajar en el corto plazo. Es un tema que requiere un trabajo de planificación efectivo, un trabajo mirado a largo plazo, donde las respuestas que podamos generar en forma inmediata como respuesta o como preparación o prevención a los problemas inmediatos del clima no puede ser la única forma de atenderlo, ¿no? Necesitamos una propuesta y estamos trabajando un plan
de desarrollo hídrico a nivel nacional. Estamos trabajando con los gobiernos regionales para que tengan sus propios planes regionales de infraestructura hídrica, ¿no? Estamos trabajando también con la cooperación internacional y quiero mencionar aquí que estamos por firmar un convenio con el Banco Mundial justamente para trabajar otro aspecto importante. Un tema es el tema de la infraestructura para poder generar oferta de agua suficiente, pero otro tema también importante es el tema de la eficiencia y el uso del agua y por lo tanto todo lo que es la promoción de tecnología en riego tecnificado, ¿no? Y esto lo estamos trabajando en el Banco Mundial. Habrá una inversión a partir del próximo año de 500 millones de soles específicamente en la promoción de programas de riego tecnificado, ¿no? Y por último, mencionar el trabajo que sí se viene haciendo desde hace varios años y que este año también se ha impulsado en forma importante, que es la siembra y la cosecha de agua a través de las cochas. Este año estamos instalando más de 840 cochas, a diferencia de lo que se ha hecho en años anteriores, un promedio de 250, 220 cochas anuales, ¿no? Entonces, si nosotros queremos promover formalidad, si queremos promover que el productor, aunque la palabra formalidad en realidad en el tema agrario habría que discutirlo, pero si nosotros queremos promover desarrollo, si nosotros queremos promover, dar la posibilidad que un pequeño productor se desarrolle, tenemos que asegurar, por un lado, la tierra, por otro lado, el agua y evidentemente el acceso a los otros capitales como son el capital financiero, el capital social y fortalecer el capital humano, ¿no? Eso es un poco las líneas de trabajo que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego estamos promoviendo, es la visión que tenemos y esperamos poder dejar sentadas bases a través de planificación para que este trabajo se vuelva efectivo en el tiempo y podamos responder a las grandes brechas que existen en nuestro sector, ¿no? Y que evidentemente no tendrán una respuesta completa en el corto plazo, sino que tendrán que irse trabajando en un camino progresivo, ¿no? Bajo lineamientos claros que permitan que nuestros productores puedan realmente, a partir de su propia potencialidad, desarrollarse de forma efectiva. Eso es lo que quería comentar ahora al inicio. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Giovanna Vázquez Luque, ella es gerenta de la Convención Nacional del Agro Peruano, Conveagro, socióloga, egresada de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, con experiencia en el diseño, implementación de políticas públicas, gerencia de proyectos y trabajo en redes a nivel de América Latina en temas de seguridad alimentaria, mujeres rurales, saneamiento rural, planificación y desarrollo territorial rural. Adelante con una primera exposición. Muy bien, muchísimas gracias. Primero que nada, presentar los saludos del señor Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro, que le hubiera querido venir a estar acá, pero ahorita está justamente llevando una asamblea en su gremio de origen, que es APP Cacao. Igualmente, presentar las disculpas de nuestro expresidente, que tenía que estar en este panel, Clímaco Cárdenas, que ha tenido una emergencia el día de ayer y tuvo que viajar de inmediato y es por eso la no presencia aquí. Sin embargo, sí estamos presentes aquí de manera institucional como Conveagro, como siempre lo hemos estado, ¿no? Como acuerdistas que somos y nos sentimos de un proceso de diálogo que consideramos que es importante hoy más que nunca para la sociedad peruana. Yo quería centrar algunos mensajes en esta primera intervención inicial y lo primero que quería comentar, estuve mirando el panel anterior y me pareció interesante, es de alguna manera reconocer el tema de informalidad per se en el sector rural. Creo que es importante analizar y ver cuál y qué ocasiona esa informalidad, y yo creo que ya lo decía el panel anterior, y es en muchos casos la imposibilidad de acceder a derechos básicos desde quienes producen nuestros alimentos hoy en el marco de una tremenda crisis alimentaria que organismos internacionales han mencionado estamos actualmente enfrentando. Entonces,
quienes producen nuestros alimentos tienen también niveles de formalidad y tienen dificultades para acceder a ese tipo de derechos. Creo que es un primer elemento que quiero colocar en la mesa para la discusión. Un segundo elemento que me parece clave y que los informes de la OIT también lo manifiestan es ese rostro de mujeres en esa informalidad. Creo que una de las personas que me antecedió mencionó claramente que son las mujeres el rostro de la informalidad, esencialmente más aún en los territorios rurales, por esa distribución inadecuada de tareas y aquellas tareas que están vinculadas al cuidado que impiden que las mujeres puedan acceder a un empleo con garantías, un empleo que les brinde derechos de manera integral. Creo también que es importante para abordar esta informalidad tener en cuenta un elemento esencial en el mundo rural. Creo que se ha planteado también, Javier lo acaba de mencionar en su intervención, y es este tema de la heterogeneidad de un mundo rural. No estamos hablando de un mundo rural homogéneo, estamos hablando de un mundo rural heterogéneo en términos de tipos de productores, en términos de características de los mismos, en términos de escenarios que enfrentan, y yo creo que ahí el Ministerio ha hecho, con participación de sociedad civil, nos contamos entre ellos también, un avance interesante para analizar cuál es la tipología de agricultores familiares que además la están tomando en el marco de un reto que creo que el Ministerio también ha asumido bien, que es la formulación de la política pública de agricultura familiar, que creo que es una de las políticas esenciales. Entonces, creo que para comenzar a discutir y a reflexionar sobre informalidad rural, lo primero que hay que hacer es tratar de construir cuál es ese relato y cuál es esa narrativa de la informalidad en los territorios rurales que, por las intervenciones que hemos tenido, no está del todo clara. Estoy planteando yo ahí algunos elementos para ello. Pero también me parece importante que podamos analizar cuáles son los elementos estructurales, ¿no?, que ocasionan esa informalidad y que tienen ese impacto. Porque yo creo que es importante discutir el aspecto de política pública, el aspecto de acciones, pero es importante discutir también cuál es el origen estructural de estos problemas. Nosotros lo hemos dicho como gremio, lo planteamos nuevamente aquí, es nuestra postura institucional, y es lo que pensamos, lo que percibimos, ¿no? Y es el abandono estructural que tiene el sector agrario y quienes son parte de los pequeños. En el primer panel nos hablaban de los niveles de informalidad en una zona como Huancavelica. ¿De qué región hablamos cuando hablamos Huancavelica? ¿De qué región nos viene a nuestra mente en ese momento? La región más pobre, la región más abandonada, la región en la cual hay una agricultura familiar pequeña, la región que está resistiendo y la región que tiene uno de los índices más altos de formalidad a nivel nacional. Entonces creo que es importante hoy reconocer ese olvido estructural, ¿no?, para que con la finalidad de mirarlo luego de manera propositiva, ¿no? Entonces yo coloco también ese elemento central en el marco de esta primera intervención para iniciar un diálogo sobre todo el tema de informalidad en el mundo rural. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Finalmente tenemos a Daisy Heidinger Ceballos. Ella es directora nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, sobre informalidad rural. ¿Qué nos dice? Bueno, ante todo, muy buenos días todavía me parece, buenas tardes ya, creo. Agradezco la invitación. La verdad son retos muy grandes, ¿no? Yo sí coincido que deberíamos verlo esto como una consecuencia de la falta de desarrollo, ¿no? De la necesidad de enfocar nuestra estrategia como país en zonas tan difíciles como las zonas rurales, ¿no? La visión que justamente tenemos como Perú es una visión que busca que todas las personas alcancen su potencial, por ejemplo, ¿no? Que exista una gestión sostenible del territorio, un desarrollo sostenible también con empleo decente, ¿no?, en armonía con la naturaleza, una sociedad democrática, pacífica, un Estado moderno.
qué tanto esta visión está en este momento, o estamos en este momento desarrollando o implementando desde los diferentes espacios, público-privado, en las zonas rurales. La zona rural no solamente es agricultura, y lo sabemos, ¿no? Pero es el mayor potencial que tenemos. ¿Qué tanto estamos haciendo para, sobre todo, promover el desarrollo de este territorio? Desde el planeamiento, ¿no? Buscamos desde el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, estratégico para nosotros pensar en el desarrollo, por ejemplo, de una mega tendencia que tenemos a nivel del país del mundo, que es el desarrollo de las TIC, ¿no? Cómo lograr que el mundo rural tenga acceso a nuevas tecnologías, para cerrar un poco más las brechas, ¿no? Cómo lograr que desde el mundo rural busquemos fortalecer capacidades. La formalidad no va a llegar producto de la casualidad, sino que necesitamos construir capacidades, ¿no? Necesitamos generar competitividad y productividad, y para eso es necesario justamente el tener alianzas estratégicas con diferentes actores. Dentro de los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento tenemos los planes de desarrollo concertado, que deberían ser instrumentos que evidencien no solamente la problemática, sino las potencialidades que una zona rural tenga o tiene para poder desarrollarse. Y creo que es el gran reto que tenemos desde las entidades públicas, ¿no? El generar nuestras políticas y planes con pertinencia territorial, con pertinencia cultural, que busquen abordar estos temas tan complejos, ¿no? Como por ejemplo el acceso a los servicios, ¿no? Que ya se habló, la protección laboral, la escasa productividad, la titulación de tierras, la desigualdad de género. El rol de la mujer en el mundo rural es clave, ¿no? Y en cualquier espacio, pero más aún en el mundo rural. El limitado acceso financiero, que parte de algo que decía nuestro viceministro, la parte de la falta de la formalización o la titulación de las tierras de nuestros actores en el territorio, ¿no? Y la falta de infraestructura. No podemos tener un mundo rural productivo que luego pueda aspirar a ser un mundo, digamos, con mayor formalidad, si es que como Estado no estamos acercándonos con nuestros servicios, ¿no? Si es que no buscamos alianzas estratégicas donde logremos que el gobierno local, que es la entidad más importante en el territorio, pueda tener funciones, competencias y recursos con una flexibilidad mayor de aporte al desarrollo rural. El InvierTP genera tantas limitaciones para invertir en el desarrollo local. Y la función de un gobierno local dice promover el desarrollo local. Entonces, no existe flexibilidad para que el Estado, incluso en espacios rurales donde las condiciones aún no están dadas, para que tal vez el privado de por sí o invierta sus propios recursos, el Estado tiene que tener un rol más protagonista. Pero el InvierTP te estrangula, no te permite, ¿no? Entonces allí creo que hay temas que se tendría que buscar una suerte de flexibilidad para zonas complejas donde aún se requiere generar condiciones para fortalecer el desarrollo rural. Desde diferentes actores, ¿no? Hablamos de la agricultura, hablamos de la minería ilegal, hablamos de la tala. La minería no necesariamente tiene que ser ilegal, hay forma y se ha trabajado minería legal en nuestro país que genera desarrollo, pero que no siempre ese desarrollo llega al ciudadano, y es donde empieza el problema, ¿no? Genera problemas de gobernabilidad, ¿no? Porque justamente el ciudadano siente que no es escuchado. ¿Qué tanto en nuestros procesos, tanto desde el mundo público, el mundo privado, estamos tratando de responder a aquellas, digamos, aquellos ciudadanos que esperan, digamos, una oportunidad de desarrollo, como dice la visión del país, sin dejar a nadie atrás? ¿Qué es lo que estamos haciendo diferente cada año para poder tener resultados diferentes?
¿no? Las brechas en nuestro país son inmensas. Mi padre es agricultor, mi padre es ganadero, y él siempre decía, lo único que yo quiero que el Estado me dé es paz. Nada más. Seguridad. Porque plata lo puedo hacer yo bajo mi esfuerzo, pero paz y seguridad no. Entonces, sí, como Estado no somos capaces en este momento de dar tranquilidad a zonas tan complejas donde se secuestra, donde hay amenazas, hay extorsiones. Si un Estado no está siendo responsable en la administración de los recursos públicos, porque existe corrupción, ¿de qué desarrollo rural formal hablamos? ¿No? En sí, hay todo un proceso y hay una necesidad de ver esto como una mirada muy integral, ¿no? Muy integral. Desde las condiciones, desde los roles del ciudadano, que tiene que ser proactivo y participar activamente en el proceso de planeamiento de su territorio, que muy pocos participan, por ejemplo, ¿no? Y también desde el rol del Estado en buscar acercarse con los servicios, y allí tenemos una tarea aún fuerte como país, la descentralización, ¿no? Una tarea que avanzó hasta cierto punto, pero aún falta generar, digamos, mayor voluntad, mayor interés para descentralizar competencias, funciones, recursos a los gobiernos regionales, gobiernos locales, quienes pueden ayudar a promover el desarrollo local y por ende promover la formalidad en estas zonas rurales con mayor eficiencia que nosotros estando tan lejos desde la Gran Lima. Muy bien, muchas gracias, Daisy. Bueno, ahora vamos a tratar de aterrizar y concretar un poco más lo que todos acaban de decir enseguida. Yo quisiera primero hacerle una pregunta simultánea a César Guañiz y al viceministro para que le responda. En realidad, Cristian Barrantes, se ha hablado acá de que falta concretar políticas sobre el agua y la tierra, los dos elementos esenciales, hablamos del agro, ¿no? ¿Qué es lo que César le podría pedir al ministro concretamente cuando hablamos de cambios, que el cambio no hay que cambiar el nombre nada más del ministerio, sino realmente sus programas, me imagino, sus enfoques, de manera concreta, y le pueda responder el viceministro Cristian Barrantes en esas líneas, qué cosa está haciendo el ministerio, y luego con Daisy lo analizaremos. Adelante, César. Sí, muchas gracias. César Guarniz. Guarniz. Sí. Ok. Bien, he tomado nota de lo que ha mencionado el señor viceministro, 80-40 cochas instaladas se proyecta para este año. Nosotros en el tema del agua, aparte de la disponibilidad, de la calidad, hablamos de infraestructura. Y en tema de infraestructura, quienes ejecutan los proyectos, en el tema del agua o en el Ministerio de Agricultura hay varios entes, está PSI, Agrorural. Planteamos, y hemos venido siempre en esa línea, que se tenga que hacer una sola autoridad tanto para la gran infraestructura como también para la pequeña. Hablando de gran infraestructura es pues los proyectos de irrigación grandes, como el tema de Majes, Chavimochic y otros que se puedan estar proyectando que en el país están pidiendo. Y los pequeños en la infraestructura menor, que están los canales de riego, las cochas también, que se tenga que tener una especie de provías nacional, un prorriego nacional, ¿no? Para que se pueda unificar los criterios de trabajo y no esté diversificado dentro del aparato estatal. Eso es la propuesta de nosotros. Y hay un tema que es de fondo, es la seguridad jurídica del agua. El derecho del uso del agua que tiene que estar reconocido en un certificado nominativo, en una resolución. Porque en el país, si hacemos un análisis, todos utilizamos el agua por costumbre, de años y de años, en los canales de riego. Y cuando viene la minería, que tampoco hay que discutir ahí, hay un tema de informalidad y hay otros asuntos que discutir,
pide la disponibilidad hídrica y, lógicamente, como ese agricultor no está mapeado dentro del sistema de la Autoridad Nacional del Agua como un usuario formal, la Autoridad Nacional del Agua va a emitir un informe diciendo que hay disponibilidad y le van a dar el uso al sector minero o al sector energético. Entonces, necesitamos seguridad jurídica para los productores agrarios del país. Y ahí hay agua, tanto que es el tema subterránea como el agua de riego regulado. Entonces, los procesos para acceder a un derecho de uso de agua en el tema de agua subterránea son bastante engorrosos. Tal es así que un productor que tiene 2 o 5 hectáreas le tienen que pedir un certificado de impacto ambiental. Y un certificado de impacto ambiental, no sé acá, quizás me equivoque, no baja de 15, 20 mil soles. Un pequeño productor no va a tener las condiciones de poder pagar eso porque su inversión es eso, 15 mil soles para poder sembrar su chacrita. En el caso de una agricultura que tiene, digamos, la posibilidad de desarrollarse, pero si es una agricultura de subsistencia, pucha, estamos pidiendo algo imposible. Esas dos cosas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí, la propuesta en realidad de generar un prorriego que lo hemos llamado prorriego nacional y un prorriego descentralizado, es una propuesta que está en el ministerio en realidad y surgió del ministerio hace varios años, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en el ministerio desde el año 2017 y ya desde ese momento se hablaba de esta iniciativa, ¿no? Y definitivamente esta gestión está avanzando en ese modelo, ¿no? De poder tener una entidad que se dedique directamente a las infraestructuras mayores, ¿no? Que no ingresen al tema de la ANIN, porque la ANI, la Autoridad Nacional de Infraestructura, que ha sido creada recientemente, ¿no? Va a ver todos los proyectos nuevos, ¿no? A partir de cierta cantidad de inversión, cierto monto de inversión. Y evidentemente en el sector existen proyectos que impresionantemente están años de años sin poder salir adelante, ¿no? Yo quería sobre eso comentar algún tema, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Iruro, ¿no? Un proyecto que está en Ayacucho y entre Ayacucho y Arequipa. Es un proyecto que está detenido desde hace más de 8 a 10 años la parte de ejecución, pero como idea de proyecto surgió al principio de los años 80, ¿no? Finalmente hemos logrado culminar el expediente técnico y pasar todas las barreras, digamos, burocráticas. Hemos agilizado ese tema y este proyecto va a ser lanzado, el saldo de inversión para poder ejecutar. Y de esa manera hay otros proyectos como Las Delicias en Lambayeque, como Yanapuquio en Arequipa, ¿no? Que ya han pasado por una serie de procesos que hemos agilizado en este año y que van a permitir, esperemos, ¿no? Que se puedan ejecutar en el breve plazo. Para este tipo de inversiones y de intervenciones necesitamos una entidad más especializada que se focalice en ese tema, ¿no? Y todo el resto de inversiones más pequeñas, ¿no? Que se pueden coordinar con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales justamente en el marco de la descentralización, ¿no? Como una entidad que asesora, que acompaña, ¿no? Que facilita procesos, es lo que hemos, o lo que se ha llamado prorriego descentralizado, ¿no? En ese camino se está, ¿no? Y la idea justamente de esta gestión es también buscar otros mecanismos de destrabar proyectos, porque no solo hay un tema respecto a las capacidades o a las calidades técnicas de los proyectos, que ahí también estamos haciendo un trabajo importante con los gobiernos locales, sobre todo en el tema de la calidad de los proyectos. Porque miren, ¿qué es lo que sucede? Un gobierno local tiene montos muy pequeños para invertir en expedientes técnicos o en proyectos, en estudios de preinversión. Y lanza una convocatoria, lanza un TDR, muchas veces con poca conocimiento de estos temas, lo gana un consultor y termina el proyecto entregándolo a la municipalidad. Y recién allí la municipalidad empieza su búsqueda de presupuestos, ¿no? Y llega, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Agrario, como puede llegar también a un gobierno regional,
y en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego empezamos a identificar que hay problemas con la acreditación hídrica, que hay problemas con una serie de factores que son fundamentales y que la municipalidad ya no puede regresar al consultor, el consultor ya recibió su pago y entregó su entregable. Entonces lo que estamos haciendo es hacer un trabajo muy de cerca con los gobiernos locales para apoyarlos y asistirlos en la preparación del TDR, porque los términos de referencia son fundamentales, ¿no? Entonces ahí una entidad que se centre en acompañar a los gobiernos locales en esos proyectos de inversión más pequeños, digamos, justamente de infraestructura de canales, etcétera, creemos que puede ser importante, ¿no? Y respecto al tema de formalización también, sobre todo el tema de formalización de uso de aguas subterráneas, estamos en pleno proceso de tener una normativa que esperamos que salga en breve, calculamos un máximo de 15, 20 días, esperemos, ¿no?, que podamos tenerlo. Si no es entonces en este diciembre, estará ya en enero, porque es un decreto supremo que está justamente facilitando lo que ha mencionado el señor Guarniz, ¿no? Hay varios aspectos en el tema de formalización de usuarios de agua, sobre todo de aguas subterráneas, que son muy complejos, que no permiten la formalización, y ese tema sí se ha identificado y ya en realidad ya tenemos la propuesta que está para pasar los diferentes filtros antes de llegar al CCB y a su aprobación final, ¿no? Eso respecto a los dos comentarios. Muy bien. Al final le voy a preguntar a Daisy para que nos dé desde su expertise también sus conclusiones, pero ahora quisiera que Javier y Giovanna nos puedan responder a esta pregunta, más allá de estas cosas técnicas que nos han hablado recientemente. Se habla aquí de una necesidad de formalizar, o sea, hay una obligación de formalizar. Y Javier nos decía pues que no hay exactitud respecto a lo que esto significa, porque estamos hablando de un mundo rural donde la familia es más importante que, por ejemplo, una unidad productiva. Y yo me pregunto, hay sociedades ancestrales y usos ancestrales que de pronto con el advenimiento de la modernidad han pasado a ser informales y ahora los tenemos que forzar a entrar como si hubieran estado en falta, cuando lo que están haciendo es lo de toda la vida, ¿no? Y Giovanna nos decía igualmente que el mundo rural pues es muy heterogéneo y que aquí el gran problema es el abandono del Estado. A lo que yo podría acotar que en realidad pues el Estado, la formalidad Lima, desde la fundación de la República anda paralela a un mundo que es más antiguo incluso y ha tenido sus usos, y ahora resulta que es el informal, o sea que es el que tiene que adecuarse, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera preguntarles a Javier y a Giovanna, ¿cómo abordar estos procesos de formalización y toda esta regulación considerando esto que estamos diciendo, que estamos hablando de sociedades y usos ancestrales que se ven obligados a adecuarse a una modernidad que ni les ha traído mayores beneficios, y que esta separación rural-urbana del Perú histórica es justamente lo que hay que abordar, y que ahora se ha denominado informalidad a ese otro mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser esa aproximación desde el Estado, considerando estos elementos y no solamente una fría calificación de informalidad? Javier, por favor. Pensé que le ibas a dar el micro a Giovanna para ver si me inspira. Porque claro, yo no soy antropólogo y no puedo, digamos, exhibir una trayectoria de conocimiento sobre el terreno, ¿no? de los usos y costumbres de sociedades al interior del país, pero que tienen, por supuesto, componentes
culturales específicos, particulares, no buenos necesariamente, también malos, como sabemos bien, o sea que no hay garantía de que lo que haya que hacer ahí sea respetar sin tocar en lo más mínimo el asunto. Entonces, una manera esquiva de entrarle a tu pregunta es insuficiente, pero yo diría que es bastante común, a pesar de las diferencias que hay dentro del país y que son enormes, y de ahí la importancia de la interculturalidad, etcétera, ¿no? Que los expertos nos entrenan a ser sensibles, es el de las políticas sociales, el de los servicios públicos y el de digamos, el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, ¿no? Creo que son asuntos en donde hay que avanzar con bastante prescindencia, aunque con matices, pero no a costa de que los matices sean un freno a la acción concreta de hacer accesibles esos servicios a esas poblaciones por lo peculiares que son, por lo específicas que son, y que por lo tanto requerirían una consideración más refinada de cómo hacer las cosas, desde el tipo de parto que deben tener o el frío que debe haber en los salones del hospital o de la clínica y así sucesivamente. Sino creo yo que hay que avanzar y que la propia gente, desde su enfoque más propiamente cultural, podrá reformular las cosas que se vengan haciendo, pero con ya más base, derechos, más base de experiencia positiva, de haber accedido a una parte de estos servicios, aunque no estén en el formato ideal desde un punto de vista más intercultural. Muy bien, tampoco soy antropóloga, pero sí, para hacer un poco la diferenciación frente a la... Y voy a tratar también de entrar de manera esquiva, como Javier, a la respuesta a la interesante pregunta de Mabel, ¿no? Entonces, yo quisiera... Mabel nos habla de nos ha hablado de esta separación urbano-rural, ¿no? Yo creo que eso es algo que los ruralistas ya venimos discutiendo hace cierto tiempo atrás. Creo que ahí está Marisa Remy, está Carolina Trivel en su momento, y ya no hay una separación desde mi punto de vista tan clara como antes. Ahora estamos hablando, y ya se viene Julio Verdegué, exdirector de la FAO, también lo ha planteado, de lo que se denomina esta nueva ruralidad, en donde hay sí conexiones importantes. Sin embargo, el análisis en términos de los aspectos económicos nos habla de la importancia que tienen sectores como el agrícola para el desarrollo nacional. Mabel hacía una pregunta muy interesante, ¿no? Esta aproximación que debe haber del Estado. Yo creo que hoy, en la actualidad, en el marco de la crisis alimentaria que vivimos, tiene que haber una aproximación desde el punto de vista en dos niveles, ¿no? Tiene que haber una aproximación de los ciudadanos y las ciudadanas. Tenemos que tener conciencia que lo que comemos no está en una tienda de supermercado, cualquiera que ésta sea. Lo que comemos nace en la chacra de un productor, normalmente a las 5 de la mañana. Creo que esa conciencia ciudadana, hoy más que nunca, en el marco de la crisis alimentaria que enfrentamos, la requerimos. Entonces, ese es creo que un primer acercamiento, y creo que un espacio como el que está planteando el acuerdo permite ese primer acercamiento. El segundo acercamiento para mí sí tiene que ser el estatal, y ahí yo presento mi postura como gremio, porque represento un gremio, ¿no? Y nosotros, como bien lo sabe Cristian también, porque nos hemos encontrado en diversas batallas sobre políticas públicas previamente a esta, en muchas oportunidades, como desde Conveagro sí tenemos una actitud de reclamo frente a lo que no hay, pero Cristian también no me va a dejar mentir, también somos un gremio propositivo, un gremio que sí entra a la discusión técnica de las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos mencionando un aspecto que nos parece clave hoy, y es que a mí me parece que es importante reconocer la importancia estratégica del sector de agricultura familiar, de manera particular de los pequeños, porque son quienes producen nuestros alimentos. O sea, estudios de la FAO, estudios de CEPES, que lo ha hecho ahorita hace poco un súper investigador como Miguel Pintado, nos habla de que por lo menos estamos consumiendo de esa pequeña producción informal
cerca del 56-57% de los alimentos que consumimos en las ciudades. Entonces, es un alimento esencial para nuestra supervivencia. Sin alimentación no hay salud, tampoco hay educación. O sea, quien no come no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ese reconocimiento creo que tiene que haber público y tiene que haber un reconocimiento del sector. No voy a negar los avances que el sector tiene, porque los tiene, ¿no? En ese sentido también como Conveagro creo que no es planteado. Y un sector y un avance importante que el sector que está teniendo ahorita de manera participativa, y hay que reconocerlo, es este debate en la construcción de hoy una política clave que debería de tener esta reflexión, que es la política pública de agricultura familiar que el Ministerio está construyendo, consultando en regiones. Hace un momento se decía que las políticas de arriba para abajo no funcionan, que veían ir de abajo para arriba. Es cierto, y yo creo que en ese sentido esta comisión multisectorial que está liderando el Plan Nacional de Agricultura Familiar está haciendo un esfuerzo importante. ¿Para qué? Para trabajar con sociedad civil, pero falta lo que siempre les hemos dicho en la comisión, asignación presupuestal para que llegue el trabajo del Estado a los territorios. Si no, no vamos a poder ver esa agenda, ¿no? Finalmente, hemos presentado también en el Ministerio una agenda para enfrentar algo que consideramos que es clave hoy y que va también a cruzar el tema de informalidad, que es cómo articulamos una agenda agraria con una agenda ambiental. Hoy no podemos hablar de agricultura si no hablamos de cambio climático. O sea, estamos hablando de cualquier otra cosa. Entonces, es claro, y ese es un reto también para nosotros como gremio, esta articulación entre lo ambiental y lo agrario, que a veces no es tan clara, ¿no? Porque hay temas importantes en ese sentido que hay que hablar. Nosotros ya hemos planteado nuestra agenda, acceso a financiamiento, la atención a la crisis climática, ya lo hemos hecho también. Y creo que hace un momento también alguien decía algo importante, que es el fortalecimiento de la sociedad civil. Sin sociedad civil, sin gremios agrarios, es muy difícil tener políticas públicas. Eso es algo que el Estado tiene que entender. Y nosotros hemos aportado con la creación de este cuarto incentivo que está en Agroideas para financiar a acciones gremiales. Somos uno de los gremios que ha ganado ese proyecto. Entonces creo que ahí es importante, ¿no? Ahora, dos temas más para terminar. Un aspecto que me parece clave, se habla mucho de informalidad, desde, por ejemplo, los gremios como Café, Cacao, han presentado esta ley de cooperativas que está orientada ¿a qué? A generar economía de escala. Sin embargo, a pesar de que se quiere con esa ley la generación de economía de escala, hay trabas en términos de poder, por ejemplo, castigar a las centrales de cooperativas y no permitirles tener beneficios tributarios. Esa es una tarea que el MEF tiene y el MEF a la fecha no ha presentado una normativa que permita eso, lo que estamos discutiendo ahora acá, formalización de los pequeños mediante un modelo asociativo cooperativo. ¿Por qué el Estado no reconoce esa formalización con sus centrales sindicales, con sus organizaciones? Entonces, a veces a mí me desconcierta, porque piden formalización, tenemos la ley de cooperativas, queremos ir a la formalización, pero no, esto tampoco. Entonces, ¿de qué hablamos? Cuando de los propios gremios está saliendo. Y yo voy a terminar insistiendo con algo que para mí es esencial y es clave, ¿no? Hay las mujeres en los territorios rurales. Podemos hacer un comparativo entre los censos. Eduardo Segarra lo hizo, 94, en el censo del 94 y el censo del año 2012. Su incremento en el mundo rural es importante. Veamos la ENA del 2022 y la comparación entre AENAs. Si no miramos a las mujeres como actoras económicas en los territorios rurales, estamos dejando de mirar por lo menos al 50% de la población, de acuerdo a lo que dice el Ministerio con el Padrón de Productores Agrarios. Porque yo antes hablaba de 30% y me quedé corta. El Ministerio me desmiente. ¿Cómo me desmiente? Diciendo que son el 50% que está en el campo.
qué se requiere para ellas. Lo que nosotros ya hemos aportado, porque lo hemos hecho. Hemos aportado con una ley de mujer rural, hemos aportado con la creación de la Dirección de Mujer Rural, hemos aportado con una asignación presupuestal de 30 millones de soles, que ahora, Cristian, está en 10. Entonces, yo no entiendo cómo pasamos de 30 a 28 y luego terminamos en 10 para más del 50% de la población que produce nuestros alimentos. Entonces, para mí, esas son un poco las salidas de cara a tratar de mejorar este tema de informalidad en los territorios rurales. Muchas gracias, Mabel. Gracias, Giovanna. Finalmente, Daisy nos ha hablado que para formalizar es necesario construir capacidades, lograr la competitividad, la productividad de los sectores rurales, es decir, asimilarlos a un Estado moderno, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, con todo lo que estamos oyendo, lo que acaba de decir Giovanna, por ejemplo, ¿no? Esto debe tener como objetivo construir una sociedad democrática donde todos sean tomados en cuenta. Mientras resolvemos en estos años, de repente, los problemas a medias, tendríamos que estar hablando de construir una política pública sólida que va a tomar muchos años, que aproxime al mundo rural, al mundo urbano, que le sea útil y le sirva tanto a la gran empresa agrícola como a la agricultura familiar, que incluya a las mujeres, a los jóvenes, que son los que básicamente entran a la informalidad, a los sectores más olvidados, los pueblos pequeñitos, tanto como para los agricultores de Lima, seguramente aquí en los valles, ¿no? Entonces, esas grandes divisiones es lo que tiene el país, es lo que también está separando a formales de informales. ¿Quiénes pueden acceder a la formalidad? Los que tienen recursos, en fin. Entonces, ¿cómo construimos una política pública considerando todo eso? Bueno, yo pienso que lo primero es sabiendo escuchar. Creo que el gran problema que tenemos en el país es que como líderes políticos, por ejemplo, o como decisores, no sabemos escuchar, ¿no? Y creo que el planeamiento te lleva justamente a eso, ¿no? A escuchar al ciudadano en su entorno, considerando que los instrumentos y las políticas deben de responder las características propias de nuestro territorio. No podemos pensar en una estrategia de intervención o en una política que sea plana. Nuestra realidad no es plana. Tenemos costa, sierra, selva. Dentro de la sierra tiene sus propias características, dentro de la selva igual, ¿no? Entonces, tenemos que construir políticas que partan del ciudadano, que busquen solucionar el problema público y finalmente políticas que respondan a esta interculturalidad, ¿no? Las miradas o conceptos de desarrollo para un agricultor en la selva es diferente para uno de la sierra, para uno de la costa igual manera. Entonces, si nuestras estrategias igual terminan siendo planas, no vamos a lograr los resultados que esperamos y nuevamente nos vamos a frustrar como país y viene la falta de gobernanza y viene la crisis social, porque simplemente no estamos respondiendo de manera diferenciada. No significa a uno le doy más que al otro, no, que nuestra estrategia tiene que ser diferente para cada tipo de territorio y para cada población, ¿no? Cuando hablamos de formalidad, por ejemplo, no podemos pensar en una formalidad sin trabajar el tema del ordenamiento del territorio. En este momento se está trabajando una política nacional de ordenamiento territorial, que sin lugar a duda debe dar las directrices dónde puedo hacer agricultura, dónde no, dónde puedo hacer empresa, dónde puedo hacer negocio, cómo puedo desarrollarme, porque debemos de partir por el hecho de respetar los espacios, y más aún en unas zonas o en un país como el nuestro, donde las condiciones de la corriente del Niño que cada vez nos afecta más, ¿no? Las condiciones del cambio climático cada vez son más agresivas, entonces debemos de partir por ordenarnos, ¿no? Escucharnos, ordenarnos. Nuestra política pública debe permitir que los servicios públicos lleguen al ciudadano.
Si un ciudadano, por ejemplo, en mi zona, Puerto Inca, quiere acceder a sacar un RUC, tiene que viajar más de 10 horas. Y después de sacar el RUC, lo único que te cae al siguiente mes es una multa de una OIT por no haber hecho una declaración, ¿no? Entonces, la verdad, eso no hace de que no es una motivación para que el ciudadano pueda acceder a un servicio, ¿no? Más bien por el contrario. Recuerdo cuando mi padre quiso sacar su RUC para tener un servicio que era el seguro agrario, hizo el trámite para el RUC después de casi 5 meses, tuvo el RUC, nunca logró tener el servicio del seguro agrario porque incluso se tiene que pagar, ¿no? Se paga de salud el seguro, pero lo que sí tuvo es una multa de la SUNAT porque el contador no hizo la declaración en cero que tenía que hacer, una declaración en cero a un agricultor, ¿no? Entonces no hay una motivación, pues, ¿no? Entonces si queremos formalizar o queremos que el agricultor se formalice y aporte y está dispuesto, y allí va el tema de la palabra formalidad, ¿no? Yo pienso que en el campo la palabra vale más que muchos papeles que nosotros tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces de eso creo que es importante comenzar a encontrar estas maneras diferentes, como decías, de organizar al productor, las cooperativas, ¿no? Que sean procesos mucho más rápidos, mucho más prácticos, mucho más eficientes, ¿no? Y lo que buscan las políticas públicas, las políticas nacionales, es justamente que esos servicios que brinda una entidad pública esté a la medida del ciudadano, esté cerca del ciudadano. Porque si no logramos mejorar servicios públicos, nuestras políticas solamente son poesía. Y algo importante que nos falta en el país es que debemos tener la costumbre de hacer un seguimiento y evaluación real de todos los procesos que intervenimos en un territorio. Eso nos va a permitir encontrar buenas prácticas, lecciones aprendidas, que va a generar en nosotros la motivación o los insumos suficientes para poder mejorar y retroalimentar todos nuestros procesos. De lo contrario, seguimos caminando a ciegas, seguimos haciendo políticas que no respondan. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo procesos de seguimiento y evaluación. Tenemos miedo porque hemos satanizado los procesos de evaluación y seguimiento en cualquier espacio, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Gracias. Bueno, ahora podemos intervenir libremente. Quizá Javier podría añadir algo respecto a cómo comenzamos este diálogo, ya que estamos hablando de dialogar sobre esto y entre quiénes. Gracias, Mabel. Sí, estamos hablando de dándole vueltas a algo permanente, ¿no? Que es cómo escuchar, cómo planificar. Yo querría destacar algo que no es extraño, digamos, para casi nadie acá, digamos, y es la necesidad de saber más sobre cuáles son efectivamente las estrategias familiares para asignar sus recursos, para decidir quién migra y quién no migra, para decidir cómo se relacionan los centros poblados con las capitales de distrito, etcétera. Creo yo que las estrategias familiares son algo muy distinto que lo que la gente dice que necesita. Yo creo que la gente dice que necesita muchas veces lo que sabe que aquel quien le pregunta qué necesita le va a dar. Entonces yo siempre voy a necesitar aquello que creo que quien me pregunta me va a dar. Y entonces no es así. No es así porque creo que lo que hay que estudiar en la escucha es la ruta de las estrategias concretas de las familias. ¿Dónde pone sus activos? ¿Dónde pone su dedicación? ¿Dónde se quedan los ancianos? ¿Dónde se quedan las mujeres? ¿Dónde se van los jóvenes? ¿Quiénes están ya saliéndose de lo rural para lo urbano cuando en realidad se llega hasta lo rural también? ¿Por qué? Porque son pequeños lugares cercanos a la chacra, ¿no es cierto?, en donde hacen otro tipo de actividades y por lo tanto van y vienen. Es una cuestión de estacionalidades, ¿no?, y de distintos tipos de trabajo. Entonces, el escuchar ese es el comentario primero que quería hacer, ¿no? Creo que no estudiamos lo que la gente hace, creo que estudiamos lo que la gente dice y creo que hay que hacer lo primero también de manera muy importante porque ahí están revelando lo que efectivamente quieren tranquilamente, en silencio,
¿no? Y como colectivo, familiar, regional, local, etcétera. Bien. Interesante cuando se plantea la multisectorialidad de la informalidad. Y bueno, habíamos hablado del tema agrario, pero también está pues el turismo, la minería, el tema de los servicios. Hace poco pude escuchar el gobernador regional y el alcalde de Machu Picchu estaban incómodos por el tema de la retribución, el tema de lo que se recauda en los ingresos a este centro de turismo en Machu Picchu, en Cusco. La minería informal, que por estadística nos dice que contribuye cerca de 2 puntos porcentuales en el PBI, ¿no? Lo informal. El transporte, ni qué decir, y que tiene mucha ligazón con el tema agropecuario. Tenemos transporte pues en mal estado. Electricidad que llega en monofásica, y para industrializar, si hablamos de un tema concreto, se necesita trifásica, luz trifásica. Y voy a hacer, me ha parecido importante las palabras que mencionaba nuestra funcionaria de ese plan, el tema de la planificación, pero amalgamado con lo que acaba de decir la señora Higuíñez, que la gente en la ruralidad va buscando quién le dice lo que tiene que hacer. Y ahí no sé quién, recuerdo, escribió o ha escrito un libro que dice que el Perú siempre está en búsqueda de un Inca para que lo gobierne, ¿no? Pero si es que, o en búsqueda de su Inca, pero si es que no hablamos de planificación, definitivamente vamos a ir de fracaso en fracaso, de quejas y más quejas, de diagnóstico en más diagnósticos, y así va a pasar el tiempo y vamos a seguir un Perú que vive del extractivismo. Y está bien, el tema minero creo que debería contribuir también para que el sector agropecuario rural se encamine, crezca en las brechas que hemos mencionado a la intervención de este momento, al inicio de esta intervención. Y temas o instrumentos de gestión importantes como el Plan de Desarrollo Nacional al 2050, que creo que se está trabajando, porque así como vamos avanzando en las cosas, pues no sé si es una broma, tendríamos que crear un ministerio para controlar la informalidad, pero creo que se está avanzando en el tema del CEPLAN, y ese es el espacio donde no debemos desligarnos, planteo yo como una primera iniciativa, mirar el horizonte del Plan de Desarrollo al 2050, que hace poco nos exponían en un evento que ha tenido CEPLAN. Pero hacia abajo están las instituciones, están los gremios, que estoy de acuerdo en ir creando institucionalidad, pero en el Perú estamos en una crisis política de institucionalidad que todos los organismos están en permanente cuestionamiento, desde el Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y todo, ya eso lo conocemos. Y en esa medida creo que hay un tema clave que es la descentralización rural, pero con planificación. Y los instrumentos de gestión que nos permiten planificar son en todo su esplendor los planes de desarrollo local concertados, el provincial y el regional, porque es ahí donde recoges la información de la problemática que tiene la gente y tienes la posibilidad de priorizar cuáles son necesarios para apaciguar la problemática y en este caso la informalidad que estamos mencionando. Y entonces, pero esa es la herramienta que tenemos que empezar a trabajar desde lo más elemental. He visto las municipalidades como hoy están luchando por un tema de recorte presupuestal. Y si hablamos de descentralización, no solamente es política de Estado, es también presupuesto. Porque ¿cómo ejecuto una política de Estado si no tengo el dinero? ¿Cómo hago caminar el carro si no tengo el combustible? Pueden ser muy buenas las políticas de Estado, pero si no tenemos el tema presupuestal es complicado y hay cuestionamientos.
el tema de la institucionalidad de la ejecución de gasto, por ejemplo, para los gobiernos locales. El tema de la corrupción, que siempre se habla cuando se hacen los análisis, que son más de 24.000, 25.000 millones al año que la corrupción se lleva y que eso son estadísticas de la Contraloría General de la República. Y entonces, hoy se está luchando desde también los gobiernos locales para el tema de el presupuesto, y allí hemos ido planteando que, por ejemplo, se tenga que hacer el tema presupuestal o el tema del Fondo Común, el aumento del Fondo Común, muy conocido, se tenga que hacer en incidencia real, vital, para lo que es el sector agropecuario, ¿no? En esa medida quiero yo ir concluyendo en nuestra intervención desde la Junta Nacional de Riego, que necesitamos descentralización con planificación y con presupuesto. Definitivamente las actividades primarias más importantes en el país y en lo rural son la agricultura, la pesca, la minería y también el sector maderero. Y entonces ahí tenemos que enfocar la política de Estado con los planes de desarrollo local, pero también con presupuesto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quisiera intervenir alguno de ustedes? Ahí tenemos una pregunta, sí. Dos. Sí. Gracias. Buenas tardes, porque creo que ya es mediodía. Muchas gracias por invitarme a participar a este evento. Mi nombre es Hernán Burga, soy economista de profesión y creo que el tema de la informalidad debemos enfocarla para que comience lentamente a progresar, sacando al sector informal al formal. Debemos definir claramente dos tipos de mercados, esto de la óptica del mercado, para tomar algunas posiciones o pautas a seguir que podrían derivarse en políticas económicas del Estado. En nuestra informalidad existen claramente dos grandes mercados. El mercado, que es el mercado urbano, donde existe una total competencia, y hasta diría yo feroz competencia, donde el precio se forma a través de la ley de la oferta y la demanda. Cuando yo veo a un vendedor ambulante que está subido en un bus, que baja y sube otro y así sucesivamente, ellos no manejan el precio lo manejan tanto los consumidores como ellos, y se forma en una economía de mercado. Pero ¿qué ocurre en el sector informal rural desde el punto de vista del mercado? ¿Existe esa competencia de formación de los precios? No. Lo que existe, señores, y lo ha dicho el representante de la Junta de Usuarios, existe que una persona o unas cuantas personas deciden el precio. Y ese buitre que es el mercader que compra esos bienes, esos productos del sudor de los agricultores, como es el caso del mercado de la leche fresca, donde hay algunos pocos compradores que se levantan todo el mercado. Entonces, si tenemos claridad en eso, tenemos que pensar de que para que algo funcione y bien, y ustedes lo saben perfectamente, que para que funcione bien tiene que tener información. Y nosotros acá percibimos, y muy bien la representante que ha hablado del CEPLAN, hay que brindar servicios. Yo solicito al Ministerio de Agricultura que brinde información, pero no que brinde información general. Específicamente, por poner un ejemplo, en las alturas de Huánuco hay un producto llamado papa tumbay, con lo cual se hace el puré que se exporta. Hay asociaciones ahí, hay también cooperativas, pero
es ese grupo de personas, si tuviese información de mercado, dónde se consume la papa tumbay en Europa, quiénes son los que producen, cuál es su precio, si yo tuviese ese tipo de información, les aseguro que ya dejaríamos de dar bonos agrarios a ese sector y ellos generarían ingresos, generarían más productos, nuevos ingresos a la economía del país, porque exportarían. Eso creo que es importante. Le pido ir concluyendo. Con eso concluyo, que deberíamos proporcionar información de mercado para que decidan las personas que están metidas en el mercado. Muy bien. Gracias. Ya estamos sobre el tiempo, pero el doctor Solari va a hacer una intervención muy pequeña, por favor. A las órdenes, jefe. Solamente recordar, y hay mucha gente que parece mentira, nunca se enteró que la descentralización peruana fue concebida como un carro con 2 caballos adelante, simple, no 18, 2 nomás. Uno era reentrenar a todo el aparato público y carrera pública, sin la cual no es posible hacer políticas públicas. Y lo segundo, descentralización económica, a partir de asociatividad intensiva para el comercio exterior de las provincias rurales. Y hoy día yo quiero felicitar a Conveagro y a la Junta, porque ese es el modelo de sociedad civil que nosotros necesitamos. En otras latitudes, el Estado solo dirige la cuestión pública y la sociedad civil dirige el país. Acá, el Estado dirige la cuestión pública y dirige el país. Es inmoral que cuando Conveagro y la Junta, que son las 2 asociaciones civiles sin fines de lucro, o sea, verdadera sociedad civil, no esa que de organizaciones que reciben fondos del extranjero para hacer la agenda del cooperante. No, eso no es. Esa sociedad civil, ustedes plantean las cosas correctamente dentro de este modelo de asociatividad intensiva, que es el camino de formalización productiva. La formalización administrativa es una quimera, la formalización es productiva, productividad, mercados, capital, exportación. Y felicitaciones porque tienen el mejor viceministro de Agricultura que he conocido, el ingeniero y doctor Cristian Barrantes. Pero el Estado no les hace caso, porque el Estado sigue pensando que puede dirigir el país y no solamente la cuestión pública, y la sociedad civil, los que saben, dirigen. Esto que acaba de pasar, esto que acaban ustedes de contar, es la radiografía, tomografía, como quieran ustedes, de exactamente cómo funciona el Perú. Los interesados dicen, necesitamos hacer esto para lograr desarrollo rural, equidad, justicia, etcétera, etcétera, y el Estado les dice no. Casualmente, en el 2004, la ley 28298 que mencioné antes, fruto de un gran trabajo, ahí está el modelo a seguir. Doctor, distinguidos dirigentes, ahí está CEPLAN. Yo soy el delegado de la ASUP en el CEPLAN. Hace 3 meses que espero que salga la resolución del nombramiento, porque la sociedad civil le ha dicho, ASUP este es y ANUP estos son. Esos 2 tienen que ser nombrados hace 3, 4 meses que no sale la resolución, porque ese es el Estado peruano. Si no me cae simpático, el que yo tengo que regularizar, ahí no lo hago. Concluyo. Entonces, están escritos, ahí está escrito todo lo que hay que hacer, el régimen de incentivos, etcétera, la depreciación acelerada, devolución anticipada de IGB, todo para hacer asociatividad intensiva para el comercio exterior. El Ministerio de Comercio Exterior tiene una unidad de inteligencia comercial que trabaja pues como si fuera pata de una mesa, ¿no? Esa es la verdad. Entonces yo quería simplemente mencionar, porque ustedes, sin menospreciar a los demás partidos, son el ejemplo de cómo tiene que portarse una sociedad civil. Cuando no lo escucha, ¿qué pasa en nuestro...? Solo le queda la calle. Solo le queda lamentablemente la acción de fuerza, porque el Estado cree que lo que hace, eso es lo que debe ser hecho. Cuando los únicos que saben en un país qué es lo que debe ser hecho, es la sociedad civil. Los otros son los administradores de la cuestión pública nada más. Así que gracias por permitirme hablar. Muchas gracias. Hay que, a veces hay que patear un par de escritores para obtener cosas en nuestro país. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los participantes. Así concluye este panel. Gracias a los asistentes.